El demonio de la loma, escrita por Cofradías de Brujas. Una inusualmente grande, macabra y fantasmal luna llena engalanaba la negra noche allá, a finales de los 1800, época en que sucedieron estos hechos. El desolado camino de tierra había perdido repentinamente su calma y quietud. Un hombre tambaleante y agitado levantaba el polvo, cubriendo de un mortecino color ocre las tenues y pobres luminarias del camino real a Texcoco. Agustín Rivera sabía perfectamente que tenía las horas contadas. Su cuerpo entumido y dolorido sencillamente no le daba para más. La torpe y sosa carrera que estaba emprendiendo, intentando escapar de algo que solamente él podía ver, o al menos eso era lo que la gente pensaba, le estaba cobrando caro la factura de su vida de vilezas, cobardía y atrocidades. 3 días antes de lo que estaba a punto de acontecer, el muy infeliz había tenido una riña familiar terrible, pues con inmensos sacrificios fueron juntando de peso en peso el suficiente dinero para el tratamiento de su madre, pero este malnacido tomó esos ahorros que con lágrimas y sangre se habían obtenido y se fue a malgastarlo en la cantina con mujerzuelas y apostadores. Por si eso no hubiera sido suficiente canallada ya de por sí, se traía entre ojos a uno de sus hermanos, Víctor, quien había dado todo por tratar de mantener a su madre a salvo, cómoda y bien. En la escueta medida de sus grandes necesidades, este pedestre era tan ruin y miserable que renegaba incluso de la sangre de su sangre, como si para él no valieran nada. Era mentiroso, vicioso y fanfarrón. Le gustaba meterse en problemas, pero no resolverlos, y aunque pareciera increíble, era su hermano quien tenía que dar la cara por el canalla cada vez que cometía otra de sus fechorías, afortunadamente para Víctor. Había mucha gente que sencillamente ya no soportaban las andanzas de ese miserable de Agustín, al grado que en muchos lugares se la tenían sentenciada, y eran ellos quienes le recalcaban que sencillamente no lo mataban porque él no valía una bala. Era tan poca la estima que le tenía la gente del poblado que ya les daba igual si se moría o si algo le pasaba. Lo que esas personas no sabían era que la locura finalmente se había apoderado del vicioso, y en un arranque de codicia, celos, envidia y odio, arremetió contra su propia familia, como si de sus peores enemigos se tratase. Como si fuera un perro rabioso, tomó un cabo de zapapico y molió a golpes a su madre y su hermano, quienes menos en el mundo creyeron que fuese capaz de atreverse a semejante blasfemia. Doña Catita, la comadre de Fay, la madre de Víctor, escuchó el alboroto, pero las maldiciones, la violencia que se escuchaba en esa humilde vivienda, la tenían realmente atemorizada, y no era para menos. Agustín estaba tan embrutecido por el alcohol y las sustancias que poco le importó. Los primeros que la llevaron fueron sus fieles perros, que yacían inertes, muertos a la entrada de la casita. Sus ojos denotaban miedo, pero sobre todo sorpresa. Nunca esperaron una traición semejante, de quien se supone debía ser su fiel amigo, pero si eso le hizo a los perros, a sus familiares no les fue mejor. Ahí ensañó todo su odio, su rabia, su rencor. Ese no tenía ni una sola pizca de bondad en su podrida alma, y lo demostró con creces, pues una vez que se cansó de golpear a la sangre de su sangre, creyéndolos muertos, volteó la casa patas arriba, hasta que encontró los ahorros que iban a hacer para curar a su madre, cuando el maldito bastardo se marchó. Catita fue a ver en qué podía ayudar. Al entrar, la escena la dejó horrorizada. No podía creer semejante ingratitud y maldad en un ser humano. Corrió a la cantina justo cuando Agustín se marchaba. La comadre llegó gritando por ayuda. La gente, al enterarse de lo sucedido, corrieron presurosos a casa de los Rivera. Víctor se llevó la peor parte. Había recibido todos los golpes, pues usó su propio cuerpo para intentar proteger a su madre. Cuando quisieron alcanzar a Agustín, este ya se había desvanecido en el viento.
Doña Catita cuidó a Doña Fay como si fuera su propia hija. Los muchachos ayudaban y daban ánimos a Víctor por su parte, pero el joven estaba totalmente aturdido, consternado. Le mató a sus perros, les robó el dinero y casi los mata. Catita, esto no se hace, a mí que me hubiera hecho lo que quisiera, pero se atrevió a tocar a mi madre. Los ojos de Víctor estaban apagados, carentes de brillo debido a la desilusión y la gran decepción, y cuando le dijeron lo mal que seguía estando su madre, no pudo sino llorar de rabia e impotencia. Don Severo, al no soportarlo más, esperó a que la gente curiosa se fuera y cuando se quedó solo con Víctor, le preguntó si estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de hacerle justicia a su madre. El muchacho resignado respondió que sí. Severo lo llevó a la loma, específicamente al cerro que otrora época servía a los mexicas para hacer sus rituales. Al llegar a la cima del infame Chimalhuache, se dice que vive el diablo. Severo había hecho algo parecido cuando era joven y ahora le tocaba pasar el conocimiento a Víctor. Encendieron una hoguera. Severo cantaba una letanía vieja, tan vieja que se había perdido. Era en dialecto otomí al mismo tiempo. El viejo regaba sangre y tripas de gallina, de cerdo y de cabra. Entretanto, llamaba al dueño de ese cerro para que se manifestara. La noche se tornó más oscura de lo normal. La tierra crujió y una peste a muerte, putrefacción y furia inundaron el ambiente con su presencia, secundados por un penetrante olor a azufre y una gran llamarada de fuego, y de las entrañas mismas del abismo sin fondo emergió un caballo negro, famélico, con una mirada de odio y una cara espantosa, una cara que provocaba espanto y pesadillas de solo verla. Aquel animal estaba esquelético, era solamente un pellejo con pedazos colgando, con huesoso y vísceras expuestas, pero enorme y negro, envuelto en una nube de podredumbre que enfermó tanto a plantas y animales a su simple paso, y montando tan aberrante animal, estaba un fantasmagórico esqueleto que daba horror. Esta vez no hubo lujos. No hubo joyas valiosas y brillantes, no hubo gallardía ni una presencia arrolladora. Lo que se mostró frente a los hombres era la misma muerte envuelta en llamas negras como las almas de los malditos. Y antes de que Severo dijera nada, Víctor se adelantó y contó a aquel ser de ultratumba lo que su hermano había hecho para con su familia, su casa, su nombre, y que ni siquiera a sus fieles perros perdonó la vida. El charro negro se quedó en silencio mirando la impotencia, la rabia y la desdicha del muchacho. No dijo ni una sola palabra. En cambio, emprendió la marcha con un solo objetivo en mente: llevarse al infierno a Agustín Rivera. No hubo necesidad de decirle dónde buscarlo. Tal pareciera que el demonio a caballo sabía perfectamente dónde se encontraba el maldito. Se adentró en lo que hoy es Totolco y La Copalera, donde en esos tiempos casi no había casas. Pero abundaba en cambio donde conseguir alcohol, diversión barata y mujerzuelas. Agustín era como todos sus amigos, un cuatrero de poca monta, un raterillo de cuarta que no daba una, pero se sentía muy valiente armado, al igual que todos sus amigos, que eran todavía peores que él, pero como si fueran hermanos, se cuidaban las espaldas entre ellos. Nadie más en el mundo los quería cerca, por eso es que se apoyaban de esa manera, lamentablemente solo para hacer el mal. La fiesta estaba en todo su apogeo. Unos músicos panteoneros amenizaban alegremente la tertulia. Entretanto, los bandoleros bailaban, reían y festejaban como si no hubiera un mañana, y tenían razón. Las siluetas y sobras de demonios, fantasmas y brujas se dibujaban a la luz de la macabra luna llena, que esa noche en especial no lucía bella, sino amenazante. Muchas personas en las rancherías recuerdan ese extraño fenómeno que aconteció a finales de los 1800. El bisabuelo Moisés era uno de ellos. Era un pequeñuelo de escasos 5 años.
Pero recuerda que el miedo y el terror se apoderaron de todos los poblados de Acaquilpan hasta San Bernardo, y es que decían que la luna se miraba inusualmente grande, amenazadora, como si presagiara la ira del cielo, aunque en eso estaban equivocados. Esa luna se miraba así, porque era para alumbrarle el camino a un cazador sediento de carne, sangre y almas. Cuando el charro negro arribó a la fiesta, tomó por sorpresa a todos los presentes, como era costumbre entre gandules. Pensaron que se trataba de algún otro criminal, que se le había hecho tarde para llegar a la reunión. Una de las mujeres fue la primera en cometer el peor error de su vida. Se aproximó al jinete, buscando un rato de diversión, cuando el charro se agachó. La chica se quedó totalmente inmóvil. Desde la perspectiva no se apreciaba nada, y es que la luna iluminaba al charro por detrás, haciendo imposible poder apreciar de quién se trataba. Luego la chica cayó al suelo, ante el asombro de las demás que fueron a socorrerla. Un grito espantoso hizo que la música se detuviera. Lo que yacía en el piso ya no era una mujer, sino un cadáver acartonado, gris y seco, que se quebraba al simple tacto. El charro negro le había sorbido la vida y el alma. Ingenuamente las mujeres se lanzaron a atacar al jinete infernal, corriendo con la misma suerte que su compañera. En menos de 5 minutos, el charro endemoniado había acabado con la vida de 6 mujeres, sin siquiera bajar de su montura. Fue cuando, llenos de terror, tanto bandoleros como músicos sacaron sus armas para enfrentar a aquel extraño, sin hacerle ningún daño y solo provocando que éste se bajara de su montura, lleno de ira y ganas de matanza. Los músicos, tratando probablemente de salvar sus vidas o por lo menos intentar escapar, se lanzaron en banda contra el fantasmagórico ser, quien no reparó en romper cabezas, cercenar miembros, aplastarlos, arrancarles extremidades, pisotearlos como si de alimañas ponzoñosas se tratasen. Los cuatreros, aterrorizados, huyeron rumbo al camino real, esperando que la polvareda pudiera cubrir su huida y salvar así el pellejo del Señor de los Abismos. Pero a pesar de que sus corceles eran veloces y jóvenes, robustos y fuertes, eran alcanzados por el jamelgo famélico del charro negro, que de un empellón sencillamente los hacía caer, solo para después romperles las patas o el cráneo con sus poderosas coces, mientras que el insensato jinete del caballo recién asesinado intentaba inútilmente hacerle frente al demonio vestido de charro, sin armas, haciendo uso de una bestial fuerza bruta y un salvajismo propios solo de quien mora en las tinieblas. El charro saciaba su sed de matanzas con esos miserables, deleitándose al escuchar esa macabra sinfonía del crujir de los huesos, cuanta la gente del lugar que por décadas nunca se pudieron olvidar de los desgarradores gritos de dolor, súplica y pedimentos de piedad que retumbaban en la noche coronada por esa extraña y fantasmal luna llena, allá a finales de los 1800. Uno a uno, el diablo cazador de cabezas se iba dando un festín con la carne, la sangre, los huesos y las almas de aquellos forajidos, aquellos pobres miserables que nunca tuvieron la menor oportunidad de poderlo encarar. ¿Cómo haces frente a algo que no es de este mundo y que es capaz de arrancarle el brazo de raíz a un hombre sin siquiera usar un arma? ¿Cómo matas aquello que siempre ha estado muerto? ¿Cómo detienes a una fuerza tan imparable como la misma naturaleza o la muerte? Ingenuamente, Agustín pensaba en pedir asilo en la recién construida parroquia de San José del Camino, pero tal parece que alguien le había dado aviso al padrecito, pues ni bien llegó el forajido, el sacerdote ya iba bien lejos, escapando de lo que estaba a punto de desatarse en ese desolado lugar. El caballo de Rivera cayó muerto. Había sido demasiado esfuerzo y terror de ver a semejante aparición frente a sus ojos de los fieles compañeros de Agustín Rivera. No quedaba ninguno. Se había quedado completamente solo a merced del charro negro. El hombre corrió por el empolvado lugar, levantando nubes marrones a la vez que trastabillaba torpemente
intentando avanzar usando las últimas fuerzas que le quedaban. Entretanto, el charro no se apresuraba, caminaba taciturno, lentamente hacia el maldito, tomándose aún el tiempo para llevar caminando a su caballo detrás suyo, sujetado de la rienda, como si de un paseo dominical cualquiera se tratase. Al oír el barullo, la gente que de inicio se asomaba curiosa, se encerraron a piedra y lodo al ver que, o mejor dicho, quien venía persiguiendo de cerca al abigeo, hasta que finalmente lo alcanzó. La cobardía era tan grande en Agustín Rivera y su mal tan encarnecido y despreciable, que el charro se tomó su tiempo para castigar sus pecados, lo golpeó hasta el cansancio, lo arrastró por todo el camino de ida y de vuelta, y una vez que sintió que había tenido suficiente, le sorbió la vida y el alma, dejando el acartonado cuerpo tirado, que terminó siendo despedazado por el viento. La siguiente luna llena, Víctor debía ir con don Severo. Era consciente de que debía pagarle al charro por el favor recibido. Todo el mundo sabía ya que a Agustín Rivera. La otra noche se lo llevó el diablo, pero al manifestarse el charro ante los hombres nuevamente no dijo nada. Señaló en dirección al viejo árbol del colgado y se retiró en silencio, perdonando la vida a Víctor, pensando que probablemente aquel muchacho ya había sufrido demasiado. Temeroso y pensativo, el joven se acercó hasta el árbol maldito y al llegar al pie de este, algo sumamente brillante en el piso llamó su atención. Se trataba ni más ni menos que de un centenario de oro puro. Al excavar pudo encontrar una suerte de 20 monedas iguales. Por alguna razón, el charro no quiso tomar su vida y por el contrario, le ayudó a deshacerse de su homicida y maldito hermano. Doña Fay pudo curarse y vivió muchos años llena de nietos y alegría. Víctor pudo cumplir su palabra y veló por su madre y su familia durante toda su vida, muriendo ya muy viejo y rodeado de una numerosa familia que lo amaba. Y tal como se esperaba, Agustín fue arrastrado en cuerpo y alma al fondo del mismísimo infierno, de alguna manera que muy pocos comprenden y más pocos aún recuerdan o conocen. Esa extraña noche de una inusual y enorme luna llena, a finales de los 1800, en cierto modo, los Rivera recibieron justamente lo que se merecían, ni más ni menos, de la mano del siniestro charro negro. Muchas gracias.